Bueno, en este video vamos a desarrollar el segundo punto del primer previo de teoría electromagnética. Entonces nos dice: determina el flujo que sale de la porción de la esfera x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4, limitada al primer octante como se muestra en la figura. Si el campo vectorial f es igual a x cuadrado en dirección a su x menos 2xy en dirección a su y más 3xz en dirección a su z. Bueno, cuando nos piden el flujo, entonces teníamos que, a través del teorema de divergencia, teníamos dos caminos para determinar ese flujo. Uno, a través de la integral de área de el campo vectorial punto el diferencial de superficie, o la integral de volumen de la divergencia. Entonces, si analizan lo que nos pide el problema, nos están pidiendo determinar el flujo, no nos están pidiendo demostrar el teorema de la divergencia. Entonces debemos escoger uno de los lados de esa igualdad. Entonces, si lo hacemos por el área, tendríamos que hallar primero el área de la superficie curva correspondiente a la esfera. Tendríamos otra superficie correspondiente al lado que aquí no podemos ver, ¿sí? Sería otra superficie acá, y la superficie que es como la base de esa semiesfera. Entonces habríamos que realizar 4 integrales. Y acá pues sería una integral triple de la divergencia del campo F. Entonces se observaría que por medio de la integral triple saldría más rápidamente. Adicional, si lo hacemos por el lado izquierdo de la igualdad, o sea, integrando las áreas, vamos a tener que convertir este campo vectorial que está en coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas, o sea, un paso adicional. En caso de desarrollar el volumen, no. ¿Por qué? Porque resulta que si nosotros primero tenemos que hacer la divergencia del vector f, al hacer la divergencia, ese campo vectorial se convierte en un campo escalar, o sea, sin direcciones. Y entonces podríamos convertir ese campo f reemplazando directamente las expresiones de conversión de coordenadas cartesianas a esféricas. Entonces lo vamos a hacer por el lado derecho de la igualdad del teorema de la divergencia. Entonces primero nos piden la divergencia del campo F. Vamos a ponerle una vez acá. Divergencia del campo F. Entonces vamos a hacer la divergencia en ese sistema de coordenadas, en coordenadas cartesianas. Entonces en este caso la divergencia sería la deriva parcial con respecto a x de la componente en dirección a su x, o sea, x cuadrado, más la derivada parcial con respecto a y de la componente en dirección a su y, o sea, 2xy, y le incluimos el signo menos 2xy, más la derivada parcial con respecto a z de 3xz. Entonces, derivando,
nos quedaría 2x menos 2x más 3x. Revisando, de 2x, acá nos quedaría, aquí es constante, revisamos con respecto a y, nos queda menos 2x, y revisando con respecto a z. Entonces, la divergencia sería igual a 3x. Entonces, vea que el resultado de la divergencia es una cantidad escalar. Como es una cantidad escalar que no tiene direcciones, podemos reemplazar el valor de... Estoy buscando las fórmulas. Lo que vimos en clase, relación entre coordenadas cartesianas y esféricas, x sería igual a r seno de teta por coseno de phi. Y la podemos reemplazar directamente porque esta cantidad que tenemos aquí no tiene dirección, entonces no necesitamos utilizar la matriz de transformación. Entonces 3r seno de teta coseno de phi. Listo. Bueno. Ahora pues reemplazamos en la integral triple 3r seno de teta coseno de phi. Entonces, como vamos a resolverlo en coordenadas esféricas, el dB para coordenadas esféricas sería r cuadrado seno de teta de r de teta de phi. Bueno, ustedes pueden seleccionar el orden de integración que deseen. Bueno, entonces multiplicamos eso, nos quedaría 3r al cubo seno cuadrado de teta coseno de phi de r de teta y de phi. R iría de 0 a 2. ¿Por qué a 2? Bueno, recuerda que nos dicen que la ecuación de la esfera para este problema es igual a 4. La forma general de la ecuación de una esfera es de esta forma. Entonces, para sacar el valor de r sería sacar la raíz cuadrada, entonces sería 2. Luego sigue teta. Teta va de 0. Entonces vamos a la figura. Acá arranca teta de 0 a pi medios. Entonces de 0 a pi medios. Y phi arranca desde el eje x positivo en sentido antihorario.
Entonces sería también de 0 a pi medios, porque solo estamos en el primer octante. Entonces phi de 0 a pi medios. Listo, ahí ya tenemos nuestra integral. Entonces, comenzando, integrando con respecto a r. Entonces, aquí nos quedaría de 0 a pi medios. De 0 a pi medios, acá nos queda 3r a la 4 sobre 4 entre 0 y 2. Bueno, eso va a multiplicar a seno cuadrado de teta coseno de phi de teta de phi. Entonces, la integral es bien sencilla, pero para ahorrar tiempo pues utilizamos las herramientas que tenemos a mano. 3/4 alfa x elevado a la 4 entre 0 y 2. Perdón. Ya hice la integral, sería nomás reemplazar. Bueno, 3 por 2 a la 4 sobre 4 menos el límite inferior, que sería 0, que sería 12. Bueno, entonces acá podemos sacarla como constante. 12 integral de 0 a pi medios integral de 0 a pi medios. Esto es teta, esto es phi de seno cuadrado de teta coseno de phi de teta de phi. Bueno, empleamos la calculadora para resolver la integral de seno cuadrado con respecto a teta. Entonces integral, entonces seno de teta elevado al cuadrado entre 0 y ahora nos sale acá pi medios. Como es una integral trigonométrica y los límites están en radianes, nos aseguramos que la calculadora esté en modo rad. Bueno, eso nos da pi cuartos. Entonces nos quedaría 12, que nos dio de la integración con respecto a r, y pi cuartos, que nos dio con respecto a la integración de teta. Entonces nos queda de 0 a pi medios de coseno de phi de phi. Entonces lo mismo, volvemos a emplear la calculadora. Integral de coseno de teta entre 0 y pi medios. Entonces eso nos da 1. Entonces el flujo que sale de esa esfera es igual a
a 3pi. Sin unidades porque tenemos un vector o nos dieron un vector escalar genérico. Y así termina el desarrollo del segundo ejercicio del primer predio de teoría electromagnética.